He pagado más de $4.000 de formación, más de 10 millones de pesos, y esto es lo que he aprendido sobre el emprendimiento, sobre el desarrollo personal y cómo esto me permitió cambiar totalmente mi mentalidad. Pasar de ser una persona totalmente insegura, sin hábitos, sin realmente tener un propósito en la vida, a ser una persona mucho más segura de mí misma, que hace cosas como por ejemplo grabar estos vídeos que antes me daba pánico hablar en una cámara, ahora lo hago sin ningún tipo de problema. Y también me ha permitido construir una habilidad que me ha permitido lograr muchos resultados, como es en mi caso la edición de video, pero también he aprendido muchas otras áreas dependiendo cada mentor y cada cosa que he podido aprender. Si es la primera vez que es un video mío, mi nombre es Diego, en este canal te ayuda a convertirte en tu mejor versión, porque sin importar lo que tú te dediques, tengas un trabajo o una profesión, un negocio, tú vas a destacar en eso si tú eres tu mejor versión, si tienes buenos hábitos, si tienes disciplina, si tienes una buena mentalidad y un entorno que te permita poder destacar en esa área, porque por más talento que tú tengas, si tú no tienes buenos hábitos, vas a destruir todo lo que tú hayas construido hasta ese momento. Y lo primero que quiero que hagas es que tomes un cuaderno, notes toda esta información, porque algunas cosas de las que te voy a comentar te van a servir 100% si las tomas en práctica. Entonces, lo primero, ¿por qué decidí invertir todo ese dinero en mi mentalidad, en mi formación? Primero porque eso es de las personas que piensan que la educación es la base de todo en la vida. Si tú quieres progresar en cualquier cosa, tienes que tener educación, tienes que ser una persona educada. Pero ojo, y eso es lo primero que quiero hablar, la educación no tiene nada que ver con tener diplomas, con tener una maestría, un doctorado. Eso es un tipo de educación. Pero la educación que yo estaba buscando era una educación que me forjara a mí como persona. ¿En qué? En mentalidad, en disciplina. Y eso se llama desarrollo personal. Eso se llama educación autodidacta. Educación autodidacta es que tú aprendes las cosas fuera del sistema educativo tradicional. ¿Por qué? Porque no creo, y lo he compartido en otros videos, no creo en el sistema educativo tradicional. Porque lo que te enseña es perseguir una nota, perseguir un resultado. El cuánto puedes memorizar, ¿para qué? Para que al final te den un diploma y en la mayor parte de los casos te vayas a presentarte en una empresa y que te ganes un sueldo que muchas veces ni te gusta y trabajas en algo que ni siquiera que fue para lo que estudiaste. Entonces, no creo en ese sistema educativo. Hay personas que les va bien, sí, pero es la minoría realmente. ¿Por qué? Porque precisamente esa minoría es porque entró por la razón correcta. Entró porque era lo que le apasionaba, lo que le gustaba. Tal vez su sueño siempre fue ser médico, fue ser abogado, fue ser arquitecto, fue ser administrador, un gerente de una empresa. Esa gente le apasionaba eso, se dedicó a eso, dio toda su vida por eso y por eso le fue bien. Y eso es lo que yo más o menos hablo en mis videos. Pero si tú solamente ingresas a una universidad a estudiar porque dicen que hay que hacerlo, porque necesitas un diploma, ahí es donde estás mal. Porque estás haciendo las cosas solamente por dinero o por un resultado, no porque realmente te apasione. Entonces, lo que yo comparto y lo que yo creo es que debemos trabajar siempre en nuestra pasión. Y yo siempre quise hacer algo distinto, siempre quise hacer algo diferente de lo que hace la mayoría. Y me encontré con el desarrollo personal y aprendí de muchos mentores. Por ejemplo, te voy a hablar de uno de ellos, Mario López. Seguramente lo has escuchado. Aquí te lo estaré dejando de fondo si lo has visto alguna vez. Él trabajaba como camarero, ganaba el mínimo en su país, en España, y pasó de ser una persona con vicios, insegura de sí misma, que tenía hábitos perdedores, a pasar a ser una persona que gana mucho dinero actualmente. ¿Por qué? Porque se dedicó a cambiar su mentalidad, su mindset, sus negocios, su éxito, impresionante. Y yo pagué una formación con él, pagué para que me enseñara de mindset, de mentalidad, de buenos hábitos, de disciplina, y realmente el cambio fue radical. Básicamente, lo que más me gustaba de él era la forma directa en la que él comunicaba las cosas. Porque él era una persona que no te decía las cosas con paño agua tibia, sino te decía las cosas que te tenía que decir. Así fuera de pronto un poco duro. Pero muchas veces las personas conectamos más cuando nos dicen las cosas directas. Porque nosotros entendemos así, porque nosotros progresamos así, porque nos dicen las cosas que tenemos que hacer y sabemos que tenemos que corregir eso. Trabajé mucho eso y me ha ayudado a ser una persona mucho más disciplinada. Eliminé mis malos hábitos, eliminé mi entorno negativo, dejé vicios, dejé perder tiempo en redes sociales, en cosas que no me aportaban valor. Todo eso lo cambié gracias a su formación. Fue una formación de muchas horas que todavía sigo aprendiendo de él porque es mi mentor número uno y siempre lo he dicho. Y siempre lo diré porque fue la persona que me cambió totalmente la mentalidad y con la que pagué su formación VIP, su Elite Coaching. Más de $2.000 pagué. Entonces aprendí mucho de él y sigo aprendiendo día a día. Otro mentor del cual invertí
Anteriormente han vertido más o menos $1000, que fue Víctor Eras, seguramente lo has visto, que es el que básicamente propulsa o diseña un sistema de cómo escalar redes sociales. Lo hizo con personas muy conocidas como el Sensei, eh, como incluso el mismo Víctor Eras o Bernardo Jurado o muchas otras personas que están en ese nichos, en todos los nichos de desarrollo personal, de abogados, de emprendimiento, de finca raíz, de real estate, muchos modelos de negocio. Y yo aprendí de él el cómo estructurar bien las redes sociales, cómo de pronto cómo estructurar buenos videos que me permitieran llegar a una mayor comunidad de gente. Entonces, como te das cuenta, tienes que tener claro qué es lo que quieres y empieza a pagar de personas que están donde tú quieres estar para que tú crezcas en esa área. Entonces pagué una formación de Mario de mentalidad, pagué la formación de Víctor Eras en tema de redes sociales, porque es una persona que domina ese sector. Y si esa persona domina ese sector, yo puedo aprender algo de esa persona. Y pagué todas esas formaciones siendo empleado. Porque como yo te he dicho, yo trabajaba como asesor comercial, yo vendía televisores y en vez de gastarme esa plata en rumbas, en fiestas, en bobadas que no me servían para nada, yo decidí invertir todo ese dinero en mi formación. ¿Para qué? Para yo poder cambiar mi vida, porque siempre tenía eso claro. Estaba cansado de no poder llegar a fin de mes, estaba cansado de no darle lo mejor a mi familia, estaba cansado de querer ir a algún lugar y no hacerlo porque no tengo plata, o ver a mis papás estresados porque tienen que pagar un montón de cosas y el dinero casi no les alcanza. Yo estaba cansado de todo eso y quise hacer lo que fuera posible para cambiarlo. Y sigo en ese trabajo porque no soy producto terminado y no quiero pretender saberlo todo y no me creo más que nadie. Simplemente entendí que si yo quería hacer eso, quería cambiar mi vida 100%. Ahora, también aprendí de muchos otros mentores que tal vez no invertí tanto dinero, pero sí aprendí mucho de esas personas. Por ejemplo, el más conocido de todos, Yados. Una persona que para muchos es polémica por su forma de ser, su vida excéntrica, pero yo siempre entendí que siempre podemos aprender algo de cada persona, de que cada quien ve lo que quiere ver. Y yo vi en él una persona que empezó desde abajo, que era criticada, que se burlaban de él porque hablaba de una forma rara o de que decía cosas absurdas del tema del croissant y todo eso. Pero yo detrás de eso yo vi una persona que realmente tenía sentido lo que estaba diciendo de que cambia tu físico, cambia tu mentalidad, deja salir de fiesta. Y yo conecté mucho con eso. Y fue el que primero me dio como ese cambio. Y yo hice parte del equipo de él. Yo pagué una formación para que me enseñara a hacer edición de video. Y ahí fue donde empezó mi camino al cual me estoy dedicando actualmente. Yo básicamente tenía una cuenta afiliada, yo subía videos de él, de lo que él decía, el lifestyle, y lo publicaba en una cuenta de redes sociales como afiliado y generaba comisiones de las ventas, de esa formación. Ahí seguí creciendo, lo dejé de hacer. ¿Por qué? Porque no tenía la mentalidad que después adquirí, por ejemplo, con Mario López o con Víctor Eras, porque esto fue lo primero que hice. Entonces, pero siempre me sonó la idea de editar videos porque me parecía interesante y me había gustado. A partir de ahí empecé a descubrir otras personas, como por ejemplo Dólar Dorado, que es un emprendedor, un creador de contenido español, también muy conocido porque es muy joven. Empezó de cortada a hacer negocios y la dio bastante bien. Aprendí también mucho de él en este tema, en la edición de videos, de editar videos de él y generar comisiones por eso. Y llegamos actualmente, que es donde estoy, y es Felipe Sánchez. Ahí lo conocí hace poco tiempo a través de Mario López, como te he dicho, en la parte de la edición de video o el clipping, que básicamente es generar comisiones o ganar dinero por editar videos de emprendedores. Ya puede ser Mario López o de cualquier otra persona. Y ahí aprendí mucho de eso y he generado ingresos y me digo bastante bien y es donde me estoy dedicando. Entonces yo a él también le pagué una formación para poder aprender de eso. Y quiero seguir escalando, quiero seguir aprendiendo de esa persona. ¿Por qué? Porque el día que yo tomé la decisión de que yo quería cambiar mi vida, sabía que tenía que invertir. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres conseguir algo, tienes que pagar el precio. Y no solamente es en esfuerzo, en trabajo, sino también en dinero. Así como cuando tú tienes una carrera universitaria y tú quieres conseguir esa carrera o ese título, tienes que pagar un semestre, tienes que pagar matrícula, tienes que pagar un montón de cosas. Pues así mismo es en esto. Tú quieres tener resultados, tienes que invertir en ti, en tu conocimiento, en tus habilidades, en que eres bueno. Y a partir de ahí expresarlo a otras personas o simplemente aplicar lo que has aprendido. Yo aprendí en tener disciplina, en buenos hábitos, en mentalidad, en cómo estructurar mi contenido correctamente en redes sociales y cómo a través de la edición de video puedo
crecer en estas áreas. Entonces recuerda, nunca tengas miedo o no digas que es una estafa el invertir en mentores, porque eso es lo que te ayuda a crecer. Y te vas a dar cuenta que todas las personas de éxito siempre invirtieron en su conocimiento, en su mentalidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde estás creciendo. Tú no puedes decir el día que te gradúas, por ejemplo, decir que ya terminaste, porque ese día sentenciaste tu perdición, sentenciaste el no crecer más, porque siempre estamos aprendiendo, porque somos seres humanos y siempre podemos aprender de alguna situación y porque el mundo está creciendo, el mundo ha cambiado, no te digo ni los últimos 10 años, los últimos 5 años, a partir de lo que pasó en 2020, que todos sabemos que pasó, el mundo ha cambiado bastante, el mundo ha emigrado a la inteligencia artificial, otras cosas, y la mayoría sigue teniendo conocimientos de hace 30 años. Entonces, si tú quieres destacar, tienes que saber que siempre tienes que estar aprendiendo, siempre tienes que ser consciente de que podemos aprender alguna situación, y eso parte de la humildad. La humildad de saber que no lo sabemos todo, de que no pretendemos saberlo todo, pero siempre podemos aprender cosas nuevas y a partir de ahí estar actualizados en qué, en el conocimiento, en qué está funcionando hoy en día, porque lo que funcionaba hace 15 años ya no funciona hoy y hay cosas nuevas que están funcionando y que la gente, por simplemente por su arrogancia de pensar que eso es una estafa o que no sirve, que es una pérdida de tiempo, por eso mismo tiene sus resultados. Y como dice el dicho, cada quien tiene lo que se merece. Si tú tienes la idea que no quieres es porque tal vez no has querido dar ese paso, o por ignorancia, o por arrogancia, o lo que sea. Pero tú tienes que tener claro qué es lo que quieres para tu vida. Tienes que tener que siempre tienes que estar creciendo, progresando, tienes que pagar el precio, tienes que invertir en ti, en tu conocimiento, tus habilidades, en tu mentalidad, porque eso es lo que te va a llevar a destacar. Porque si tú quieres una vida de éxito, tú quieres tener una casa, tú tienes que tener un gran carro, yo quiero eso. Y yo trabajo por conseguir eso también. Quiero tener una gran casa, quiero tener un gran carro, quiero tener grandes ingresos, quiero que mi familia no se preocupe por llegar a fin de mes, o que si mi familia se quiere dar el gusto de comer en un gran restaurante y no mirar el precio, lo puedan hacer, que yo lo pueda pagar sin ningún problema, o que si mi familia quiere viajar a X lugar, lo puedan hacer, y que no se preocupen, no, que eso está muy caro, no nos va a alcanzar la plata, no importa, yo lo pago. ¿Por qué? Porque decidí pagar el precio. Dime, ¿eso no es tener una buena vida? ¿Eso no es tener una vida feliz? Claro que lo es, pero lo es porque decidiste pagar el precio, porque yo tomé la decisión hace más o menos 2 o 3 años de cambiar mi vida, pero hasta los últimos meses fue que me lo tomé en serio, y por eso es que empiezo a crear videos en YouTube, por eso es que comparto mi contenido en redes sociales, por eso es que si me sigues en mi cuenta, que es Diego Barrera Mindset, que te la dejo en la descripción, ahí es donde publico todo mi proceso diario, porque desde que me tumbaron la cuenta anterior, esa cuenta la creé con el propósito de crecer y dar un impacto. ¿Que no va a ser fácil? No va a ser fácil y nunca ha sido fácil, pero prefiero eso, seguir trabajando en mí, en ser mejor, en mi proyecto, en dar lo mejor en estos videos, que si algo de lo que comparto te aporta valor, perfecto, porque el propósito de este video será cumplido. No lo hago nunca por alardear ni nada de eso, simplemente lo comparto porque es lo que me ha servido y me ha ayudado a ser mejor persona en muchas áreas. Entonces, nada, no siendo más, espero te ha gustado este video, espero te ha aportado valor. Como te dije, nunca tengas miedo de invertir, nunca pienses que invertir es una pérdida de tiempo o es una estafa. Simplemente, tú quieres mejorar en algún área, busca a la persona que está destacada en eso. Tú quieres ser el mejor en dropshipping, por ejemplo, o en e-commerce, busca el mejor mentor, una persona que tenga los resultados y dice voy a pagarle a esta persona. ¿Por qué? Porque tiene los resultados que yo quiero, porque tiene la mentalidad que yo quiero y me puede enseñar. Haz eso y te vas a dar cuenta cómo tu vida empieza a cambiar, pero deja la arrogancia, deja el ego, deja de pensar que lo sabes todo. ¿Por qué? Porque tu vida refleja otra cosa. Y si tú quieres crecer, tienes que estar dispuesto a invertir, a crecer, no sino más. Pero te ha gustado este video. Nos vemos en la próxima. Chao.